Sean bienvenidos a este video, que como grupo 20 hablaremos sobre el ciclo del oxígeno. Como objetivos tenemos el objetivo general, que es conocer sobre el ciclo del oxígeno junto con su definición, sus principales características e importancia. Como objetivos específicos tenemos definir y explicar las diferentes etapas del ciclo del oxígeno, exponer sus principales características y analizar el ciclo del oxígeno y sus aplicaciones. Definición: el ciclo del oxígeno se puede decir que es la circulación del elemento oxígeno en el interior y en la superficie de la Tierra a través de procesos químicos, físicos, geológicos y biológicos, y el proceso de transformación de su recorrido se denomina como un ciclo biogeoquímico. El oxígeno como un elemento químico se encuentra en abundancia y en combinaciones en la naturaleza, como por ejemplo en el agua, en el dióxido de carbono, entre otros compuestos más. Como se dijo antes, el ciclo del oxígeno es un ciclo biogeoquímico, lo que quiere decir que consiste en el paso del oxígeno en diversas formas a través de la atmósfera, la litosfera y la biosfera. Al igual que el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, es un ciclo gaseoso. Esto significa que el oxígeno está depositado principalmente en la atmósfera y no en la corteza terrestre, y es utilizado directamente desde ella, sin estar combinado con algún otro elemento. El oxígeno es un elemento químico, no metal, que naturalmente se encuentra libre en el aire y disuelto en el agua de los océanos. Sin esta maravillosa capacidad de circulación cíclica del oxígeno, la vida en el planeta no existiría. De hecho, se encuentra disponible en el aire, disuelto en las masas de agua o dentro de la corteza terrestre, tras ser producido gracias a la fotosíntesis que ejercen las plantas. Así pueden tomarlo los animales y los seres humanos para respirar, acto que es indispensable para la vida. Las etapas del ciclo del oxígeno. Como ya habíamos mencionado anteriormente nosotros, el ciclo del oxígeno es uno de los más importantes entre los bienes químicos, ya que sin el oxígeno en el planeta no hay vida. Pero para conocer más sobre el ciclo, debemos entender primeramente sus 4 etapas. Como su primera etapa tenemos la etapa atmosférica. En esta primera etapa se realiza el proceso para que el oxígeno llegue a la atmósfera a través de la fotosíntesis, pero también puede llegar a través del agua cuando se evapora de los océanos, de la Tierra y sube hacia la atmósfera. Como su segunda etapa tenemos la etapa de la fotosíntesis. En esta etapa se puede desarrollar gracias a que la cantidad de oxígeno en las moléculas por el vapor o el ozono, dadas por el dióxido de carbono, ya que se encuentran dentro de la atmósfera. Entonces en esta etapa comienza cuando todos estos elementos ya mencionados bajan mediante la lluvia o de alguna otra forma lleguen hasta la Tierra. En este punto entra en juego el trabajo de aquellos organismos autótrofos o los fotosintéticos que trabajan su misma materia orgánica gracias a los elementos que reciben de la atmósfera. Pero una vez que esta se produce, la materia que se necesita, se libera el oxígeno por desechos para ellos, pero que a la vez los seres humanos lo necesitamos. Por ello viene la tercera etapa. En esta etapa es que luego de que esos organismos hayan desechado ese oxígeno, como las plantas, se realiza la fotosíntesis y desechan el oxígeno. Nosotros como seres humanos lo respiramos para poder seguir viviendo. Entonces, en esta parte es cuando nosotros podemos obtener el oxígeno para poder generar energía mediante nuestra respiración diaria y consecutivamente. Pero tenemos como última etapa. Esta etapa tiene el nombre de retorno. Creo que claramente la palabra lo dice. Es cuando nosotros, al botar el dióxido de carbono, es lógico que este vuelva a la atmósfera, y por ello el proceso del ciclo del oxígeno vuelve a pasar y luego este vuelve a bajar para que se realice de nuevo la fotosíntesis y podamos volver a obtener el oxígeno. De esta manera ya se completa el ciclo del oxígeno. Algunas características del oxígeno es que aproximadamente el oxígeno constituye un 20.9% del volumen de la atmósfera en cuanto a sus características moleculares, tiene una participación directa en el ciclo energético de los organismos, permite el acceso de ciertas partes de los rayos ultravioletas que son beneficiosos para la vida. Importancia del oxígeno.
La molécula de oxígeno es necesaria para procesos respiratorios y metabólicos de los seres vivos. Es necesaria para la mayoría de los organismos, a punto que si no existiera implicaría la muerte de casi todos los seres vivos del planeta. Beneficios del oxígeno. El oxígeno resulta clave para reacciones químicas y biológicas, al igual que la combustión. Otro de los procesos que requiere el oxígeno es la oxidación, de donde deriva su nombre. Algunos ejemplos de aplicaciones de oxígeno son las piscifactorías, con un 90 a 93% de pureza. Un ejemplo de ellos son los peces. ¿Por qué? Porque necesitan niveles precisos de oxígeno en el agua para un crecimiento óptimo, por lo que el oxígeno puro debe dosificarse correctamente para mantener una alta calidad y garantizar un crecimiento más rápido, con menos enfermedades y menos estrés, ya que el oxígeno puro es esencial en la piscicultura moderna. Está también el tratamiento de agua, con un 90 a 95% de pureza. En el oxígeno puro se usa en la producción de ozono. El ozono es muy útil en una variedad de situaciones cotidianas, ya sea desde eliminar olores hasta proporcionar agua potable. El agua limpia y pura es una necesidad humana fundamental, ya sea para cocinar o para la higiene. Cada persona necesita agua de calidad y es cada vez más difícil de obtenerla a medida que nuestro consumo mundial de agua continúa aumentando. Un ejemplo es al inyectar el oxígeno en su sistema de agua, pues este puede aumentar la eficiencia de la eliminación cotidiana de contaminantes e impurezas de su suministro de agua. Continuamos con la producción de metal. La producción de metal tiene hasta un 95% de pureza. Aquí el oxígeno cumple un rol importante en el procesamiento del oro y del flujo mineral, reduciendo el costo del cianuro y los productos de desechos. Como sabemos que la industria del acero es el mayor usuario del oxígeno y los generadores industriales de oxígeno también se utilizan en la producción de otros metales, como el cobre y el plomo. Un suministro continuo de grandes cantidades de oxígeno es esencial para la seguridad de mineros y utilizando generadores de oxígeno es una eficiencia rentable y segura de proporcionar dicha producción de suministro de oxígeno. Hospitales militares y de campaña. La sexta parte de los heridos por combate necesitan oxígeno. Los hospitales que cuentan con varias camas necesitan muchos cilindros de oxígeno por día. Esto aumenta los costos por transporte y problemas logísticos. La alternativa para los cilindros de oxígeno son los generadores de oxígeno en el sitio. Estos ofrecen un oxígeno seguro y de calidad médica, sin los problemas asociados a los cilindros de oxígeno alternativos de alta presión. Ahora, la generación de vidrio. Se puede aumentar la calidad del producto si se le agrega oxígeno durante la fusión del vidrio. Se mejora la eficiencia del horno de fusión, se aumenta la temperatura de la llama y se reducen los contaminantes que contienen nitrógeno, además de reducir considerablemente los gastos por energía. Ahora, para concluir, al ciclo del oxígeno se le considera como una cadena que describe el recorrido de este por la biosfera terrestre. También el ciclo del oxígeno pasa por diferentes etapas, volviéndose más importante para el planeta, convirtiéndolo así en un lugar que puede albergar seres vivos.